18. La camisa negra no es la camisa de todos los días, ni tampoco es un uniforme, es un vestido de combate y no puede ser llevado sino por aquellos que albergan en el pecho un alma pura. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1925. 19. Las directrices del fascismo en materia de política exterior fueron muchas veces recordadas por el Duce, especialmente en los primeros años de su actividad de gobierno. La política extranjera italiana, al mismo tiempo que a salvaguardar los intereses nacionales, aspira también a constituir un elemento de equilibrio y de paz en Europa. Los primeros 6 meses de gobierno, 8 de junio de 1923. Las directrices de la política extranjera del fascismo son conocidas. No temáis o no creáis en los aislamientos, de vez en cuando se le ocurre al último de los imbéciles decir que Italia está aislada. Pues bien, señores, es preciso escoger, o vosotros queréis, como decís querer, una política de autonomía, y entonces serán inevitables periodos más o menos breves del llamado aislamiento, o querréis ligaros indisolublemente, y en este caso habréis perdido vuestra autonomía. Por lo demás, no ha habido ni puede haber ningún acto de alcance internacional en el cual no esté representada Italia. Nadie puede ignorar a Italia. No puede hacerse una política exterior si el país no está disciplinado y si el país no está armado. No se tiene el derecho de creer en las ideologías humanitarias pacifistas. Bellísimas, observadlo, bellísimas en teoría, utopías magníficas, poéticas. Pero la realidad de los hechos nos advierte que estemos muy vigilantes y que consideremos el terreno de la política extranjera como un terreno de movilidad máxima. Para estar prontos a todas las eventualidades, es necesario tener un ejército, una marina, una aviación. 5 años después de San Sepolcro, 24 de marzo de 1924. La política exterior es la proyección global y compleja de una nación en el mundo. Una política exterior no es nunca original. La política exterior está estrechamente condicionada por circunstancias de hecho, en el orden geográfico, y en el orden económico. Nada de originalidad, pues, más bien autonomía. La política exterior en la Cámara, 15 de noviembre de 1924. La política exterior está condicionada por circunstancias objetivas de hecho, históricas y geográficas, morales y sentimentales. En política exterior pueden mejorarse, de manera segura, las situaciones, pero no se las puede volver de arriba a abajo. Mis directrices en materia de política exterior siguen sin cambiar, y esto también porque han tenido el apoyo de una feliz experiencia. Ellas se resumen en este trinomio, y están orientadas a esta única meta, a este único objetivo: tutelar rigurosamente la dignidad de la patria, aumentar incesantemente la potencia de la patria, acrecentar día por día, con el trabajo cotidiano de todos los hijos de Italia, la prosperidad de la patria. La política exterior en el Senado, 11 de diciembre de 1924. 20. Sobre la sociedad de las naciones será oportuno recordar las siguientes afirmaciones del Duce. El fascismo no cree en la vitalidad y en los principios que inspiran la llamada sociedad de las naciones. En esta sociedad, las naciones no están en pie de igualdad. Es una especie de santa alianza de las naciones plutocráticas del grupo franco-anglosajón para asegurarse, a pesar de inevitables choques de intereses, la explotación de la mayor parte del mundo. Segundo discurso de Trieste, 6 de febrero de 1924. El Areópago ginebrino es una especie de prima de seguro de las naciones potentadas contra las naciones proletarias. El primer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1923. A juzgar por sus hechos, la sociedad de las naciones es un dueto franco-inglés. Cada una de estas potencias tiene sus satélites y sus clientes, y la posición de Italia hasta ayer, en la Liga de las Naciones, ha sido de absoluta inferioridad. La situación política internacional, 16 de noviembre de 1923. Es necesario quedarnos en la sociedad de las naciones. Es necesario quedarnos aunque no fuese por otro motivo que el de estar en ellas los otros, los cuales, si nos marchásemos, estarían contentísimos, harían sus negocios, defenderían sus intereses sin nosotros, y tal vez contra nosotros. ¿Qué puede llegar a ser la sociedad de las naciones, si esta es una cosa seria o una tentativa puramente embrionaria destinada a fracasar? Si la sociedad de las naciones puede convertirse o no es un superestado, lo que yo juzgo imposible, que anule la autoridad de los otros estados, y tenga un superejército, lo que es imposible, todo esto puede ser objeto de discusión en sesión aparte. Pero en la sociedad de las naciones se tratan problemas y se toman decisiones que nos interesan, e Italia no puede estar ausente.
Respuesta al discurso de la Corona, y de junio de 1924. Una votación del Gran Consejo ha suscitado el interés de todos los países. ¿Permanecer aún en la Sociedad de las Naciones? Ahora yo os declaro que nosotros permaneceremos aún en la Sociedad de las Naciones, especialmente ahora que está gravemente enferma. Es necesario no abandonar la cabecera. En la Sociedad de las Naciones, demasiado universalista, ocurre que sus instrucciones pierden en eficacia con el aumento de las distancias. Y si ella puede tener alguna eficacia en los asuntos europeos, cuando se trata del Extremo Oriente y de la América Meridional las palabras son solamente palabras, sin sentido y sin significado. Ha habido tentativas para desencallar a Europa de esta construcción demasiado universalista. Pero yo pienso que si mañana sobre la base de la justicia, sobre la base del reconocimiento de nuestros sagrados derechos, consagrados por la sangre de tantas jóvenes generaciones italianas, se realizasen las premisas necesarias y suficientes para una colaboración de las cuatro potencias occidentales, Europa estaría tranquila desde el punto de vista político y quizá la crisis económica, que nos atenaza, iría hacia su fin. Al pueblo de Turín, 23 de octubre de 1932. Europa puede todavía intentar empuñar el timón de la civilización universal, si encuentra una mínimum de unidad política. Es necesario seguir las que han sido nuestras constantes directrices. Esta inteligencia política de Europa no podrá realizarse si antes no han sido reparadas grandes injusticias. Hemos llegado a un punto extraordinariamente grave de esta situación. La Sociedad de las Naciones ha perdido todo lo que le podía dar una significación política y un alcance histórico. Entretanto, el mismo que la inventó no ha entrado en ella. Están ausentes Rusia, los Estados Unidos, el Japón y Alemania. Esta Sociedad de las Naciones ha partido de uno de aquellos principios que, enunciados, son bellísimo, pero que considerados, anatomizados, diseccionados, se revelan absurdos. ¿Qué otros actos diplomáticos existen que puedan volver a poner en contacto los estados? ¿Locarno? Locarno es otra cosa. Locarno no tiene nada que ver con el desarme, de allí no se puede pasar. Se ha hecho en estos últimos tiempos un gran silencio en torno al Pacto de los Cuatro. Nadie habla de él, pero todos piensan en él. Es precisamente por esto por lo que nosotros no pensamos volver a tomar iniciativa, ni precipitar una situación que deberá lógica y fatalmente madurar. Por el Estado Corporativo, 14 de noviembre de 1933. 16 años después del conflicto mundial debería finalmente llegar el momento de liquidar la herencia de la guerra y volver a ponernos al trabajo de reconstrucción. Pero, en el campo internacional, la situación no es propicia para esta obra de reconstrucción. La Sociedad de las Naciones está puesta en juego. El Gran Consejo ha echado los dados. O bien la Sociedad de las Naciones se reforma, o perece. La idea de la reforma triunfará, también porque nada autoriza creer que las ideas italianas signifiquen disminución de los pequeños estados. Lo contrario es lo cierto. Es verdad, efectivamente, que Italia preconiza la inteligencia constante entre los grandes estados, con la finalidad de garantizar mejor el pacífico desarrollo de los estados menores, los cuales deben temer no el acuerdo sino la discordia entre los grandes estados. Una liga que no tiene en su seno todos los países más poderosos está privada de toda eficacia. El año 1934, en 1 LP Popolo de Italia, del 2 de enero de 1934. Una de las consecuencias inevitables de un fracaso de la Conferencia del Desarme, será el fin de la Sociedad de las Naciones. Yo no he sentido nunca excesivas simpatías por la institución ginebrina, pero he reconocido su utilidad para determinados problemas, y más que a suprimirla, mi acción ha ido dirigida a transformarla para volverla apta, para alcanzar objetivos menos grandiosos y universalistas, pero, ello no obstante, útiles a la colectividad humana. El día en que los delegados de la Conferencia del Desarme tengan que declarar que el desarme es una utopía, una sublime, pero precisamente por esto, más peligrosa utopía, la Sociedad de las Naciones habrá perdido toda significación y prestigio, a su política que excluía, por lo menos en apariencia, los bloques de estados, sucederá la política de bloques, esto es, de las alianzas, en otras palabras, la política de la anteguerra, que en último término es ese el cañón el que será invitado a hablar. Hacia el rearme, en Il Popolo de Italia, 18 de mayo de 1934. Mi tesis es que la Sociedad de las Naciones puede y debe existir, pero con cometidos que no sean superiores a sus fuerzas y con un espíritu distinto para todo lo que se refiere a la necesidad de los pueblos y a las posiciones de los pueblos europeos. Interview para el Daily Mail,
7 de mayo de 1936. Si se quiere clarificar la atmósfera europea, precisa, en primer lugar, hacer tabula rasa de todas las ilusiones, de todos los lugares comunes, de todas las mentiras convencionales que constituyen todavía los restos del gran naufragio de las ideologías wilsonianas. Una de estas ilusiones está por tierra, la ilusión del desarme. Nadie quiere ser el primero en desarmarse, y desarmarse todos a un mismo tiempo es imposible y absurdo. Sin embargo, cuando se reunió en Ginebra la Conferencia del Desarme, la empresa funcionó plenamente. Esta empresa consiste en hinchar vejigas hasta convertirlas en montañas. Sobre estas montañas se concentra por algunos días toda la luz de los proyectores de la publicidad mundial. Luego, en un determinado momento, de estas montañas sale un minúsculo ratón que va a acabar en los laberintos de un procedimiento que, en cuanto a fértiles invenciones, no tiene precedentes en la historia. Para nosotros fascistas, habituados a examinar con fríos ojos la realidad de la vida y de la historia, otra ilusión, que nosotros rechazamos, es la que se conoce bajo el nombre de seguridad colectiva. La seguridad colectiva no ha existido nunca, no existe, y nunca existirá. Un pueblo viril realiza dentro de sus fronteras su seguridad colectiva y rehúsa confiar su destino a las manos inseguras de un tercero. Otro tópico que es necesario rechazar es la paz indivisible. La paz indivisible no podría tener más que este significado, la guerra indivisible, pero los pueblos se niegan, y hay que convenir que justamente, abatirse por intereses que no les afectan. La misma sociedad de las naciones se basa sobre un absurdo que consiste en el criterio de la absoluta paridad jurídica entre todos los estados, siendo así que los estados se diferencian, a lo menos desde el punto de vista de su responsabilidad histórica. Para la sociedad de las naciones el dilema se plantea en términos clarísimos, o renovarse o perecer. Siendo extremadamente difícil que pueda renovarse, por nosotros, puede también perecer tranquilamente. Para hacer una política de paz es necesario pasar por los pasillos de la Sociedad de las Naciones. Discurso de Milán, 12 de noviembre de 1936. En el artículo La realidad y las ficciones, atribuido al Duce, publicado en Il Popolo de Italia del 24 de julio de 1937, se leía lo que sigue. El órgano que crea, cultiva, difunde, apologiza el sistema de la ficción como método y práctica de vida, es la Sociedad de las Naciones. Ficción es su universalidad, pues faltan en ella numerosas y poderosas naciones del mundo. Pero lo paradójico del asunto es que el país que ha infringido el principio de la universalidad ha sido precisamente América, que después de haber inventado la Sociedad de las Naciones para uso externo, ha rehusado siempre enérgicamente tomar parte en ella. El padre abandonó a su criatura apenas nacida y la esposita ha iniciado su vida con el estigma de esta permanente desventura. Ficción es en la Sociedad de las Naciones el principio de la igualdad entre los estados adheridos. Cuando en las salas o en los pasillos ginebrinos se dice que los estados son iguales y que, por esto, el voto de la Gran Bretaña vale tanto como el de Liberia, la gente se echa a reír. Es verdad que de vez en cuando se dan a los representantes de los pequeños estados satisfacciones de carácter formal y espectacular, tales como redactar un informe sobre los daños causados por la mosca tropical o presidir una asamblea, pero ¿quién dirige efectivamente la máquina? ¿Quién prepara todo? Discursos, mociones, son los hombres del secretariado, que son los hombres de las tres grandes potencias societarias, y precisamente Francia, Inglaterra, Rusia. Ficción superlativa es el pacifismo de la Sociedad de las Naciones. Los pueblos experimentan gran angustia cuantas veces la Sociedad de las Naciones se encarga de resolver una cuestión de cierta gravedad. Puede saltar el artículo 16, el cual lleva entre sus pliegues el principio y la aplicación de la guerra universal. El 11 de diciembre de 1937, Italia abandonó la Sociedad de las Naciones, y tal decisión, tomada por el Gran Consejo Fascista, fue anunciada por el Duce, quien desde el balcón del Palacio de Venecia pronunció un histórico discurso sobre la posibilidad de crear los Estados Unidos de Europa. Es muy interesante lo que Mussolini dijo a Ludwig en los coloquios: para el día de mañana es necesario un arbitraje entre los estados. La unión a lo menos de un continente. Después de la unión de los estados, se debe marchar hacia la unión de los continentes, pero esto en Europa es extraordinariamente difícil, porque en Europa cada pueblo tiene una fisonomía especial, lengua, costumbres, tipos. Un cierto porcentaje, llamémosle X, permanece en todo pueblo completamente original y se opone desde luego a la unión. En América es sin duda alguna más fácil unir 48 estados, con la misma lengua, y sin una historia secular, página 62. Y en otro lugar, haz la pregunta de si pensaba fundar Europa, el Duce respondió como sigue:
Sí, estoy más próximo a esta idea que hace 5 años, pero el tiempo no está todavía maduro. Primeramente, es necesario dejar que la crisis sobre todavía más profundamente. Habrá nuevas revoluciones. Solo estas formarán el nuevo tipo del europeo. Página 145. 21 Sobre la necesidad de ser fuertes por el número, será oportuno recordar lo que dijo el Duce en otras ocasiones. Que la disminución de los nacimientos no tiene ninguna relación con la situación económica, lo demuestra el hecho universal de que la riqueza y la esterilidad proceden con el mismo paso, mientras las clases fecundas de la población son las más modestas, esto es, las aún moralmente sanas y que no han ahogado el sentido divino de la vida bajo el cálculo cerebral del egoísmo. Por lo demás, el siglo pasado ha desmentido plenamente las teorías de Malthus según las cuales el aumento de la población llevaría al hambre por insuficiencia de los recursos alimentarios. El mundo puede sostener una población 20 veces mayor que la actual. Los recursos de los Estados Unidos de América son suficientes para mantener una población quíntuple de la actual. El Canadá puede hacer vivir a un número 20 veces mayor que el de sus habitantes actuales. Hay vastas zonas de América del Sur que son todavía casi vírgenes, hay otras aún en África, en Australia, hasta en Europa y ciertamente también en Asia. La crisis que ahora soportamos no es una crisis de carestía, como lo saben ya todos. Es, al contrario, precisamente, una crisis de sobreabundancia debida en parte, como tuve ocasión de decir en el discurso que pronuncié en la Cámara italiana el 26 de mayo pasado, a la disminución de la población en los grandes países industriales. ¿Muere la raza blanca? En Il Popolo de Italia, 4 de septiembre de 1934.